Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Si empezamos a hablar de todo el proceso del DNA, tenemos que hablar, ya que hemos hablado de la replicación, también hay que hablar de la recombinación del DNA. La recombinación genética es cualquier proceso que conlleve la formación de un nuevo DNA a partir de moléculas de DNA distintas. En esto estamos todos de acuerdo porque es la definición estándar. Pero por supuesto es un mecanismo también de generación de diversidad junto con la mutación entre los seres vivos. Esto conlleva que sea un fenómeno de recombinación, que el fenómeno de la recombinación sea muy importante y es el que tiene de hecho lugar como resultado del entrecruzamiento entre cromosomas homólogos apareados durante la meiosis. Ya os comenté lo de la meiosis en otro vídeo, así que ir a verlo para poder entender a qué me refiero. En cualquier caso, la recombinación interviene también en la transposición, es decir, el movimiento del DNA de un lugar a otro es una integración cromosómica realmente de un DNA con otro DNA. Eso significa que también es una recombinación. Y hay tres tipos, por tanto, de recombinación que se pueden dar que se sepa en la vida y en las células. Está la recombinación genética homóloga, la recombinación específica de sitio y la transposición. La recombinación genética homóloga o general es aquella en la que el intercambio genético entre dos moléculas de DNA o segmentos de una misma molécula se pueden compartir con una región amplia de secuencia casi idéntica. Este tipo de recombinación en bacterias opera en los siguientes casos. En primer lugar, en la reparación del DNA, en la conjugación bacteriana como un mecanismo de transferencia de genes entre bacterias y no hay más casos. Son las dos únicas opciones que se pueden dar esos casos. Pero sin embargo, en eucariotas también hay casos muy contados en los que la recombinación homóloga también puede darse. En primer lugar, en la reparación de horquillas de la replicación que estén bloqueadas por errores en el DNA, o en los casos de meiosis, en ese entrecruzamiento que une los dos pares de cromátidas homólogas en puntos llamados quiasmas. En ese punto hay recombinación y es necesaria para la correcta segregación posterior de los cromosomas y por supuesto que nos permite, como he dicho, esos procesos de recombinación, el que haya una mayor variabilidad genética y por tanto una mayor diversidad a partir de esa recombinación sin necesitar los procesos per se de la mutación. El modelo de recombinación más estudiado o más conocido es el modelo de recombinación de Holliday, que se caracteriza precisamente por hablar de los cromosomas homólogos, ya que han de estar alineados en primera instancia. El segundo punto importante en la recombinación definida por el modelo de Holliday es que la recombinación se inicia mediante la generación de cortes de cadena sencilla en la misma posición en cada una de las hebras parentales. El tercer punto es que las hebras de DNA con el corte se desenrollan parcialmente y se produce una invasión del extremo 3' OH de la cadena de una molécula a la otra molécula por medio de la complementariedad de la hebra sin romper, evidentemente. El cuarto punto es que el ligamiento de las hebras rotas genera así un intermediario de las hebras cruzadas conocido como el intermediario de Holliday, y este es precisamente un DNA híbrido que contiene hebras complementarias de dos DNAs parentales diferentes formando un heterodúplex. El quinto punto sería la migración de la ramificación, es decir, que la estructura del DNA cruzada pueda desplazarse en ambas direcciones mediante el desenrollamiento y nuevo enrollamiento del dúplex que acabamos de formar. La rama migra cuando se rompe un par de bases con una de las dos hebras complementarias y es reemplazado por un par de bases con la otra hebra complementaria. De manera que el intermediario de Holliday se resuelve
o se puede desenredar en sí mismo, cortando y volviendo a unir las hebras cruzadas para generar moléculas recombinantes. Y se puede resolver de dos maneras. Lo de resolver lo pongo un poco entre comillas, pero bueno, dicho sea de esta forma, se puede resolver, como digo, de dos formas. Una es cortando de tal forma que el DNA flanqueante a la región que contiene el DNA híbrido no esté recombinado al final, o que el DNA flanqueante es recombinado y por tanto de una verdadera recombinación. Esto quiere decirse que dentro de las variantes de los modelos hay otro modelo de recombinación homóloga que se inicia mediante roturas bicatenarias en una de las dos moléculas de DNA alineadas. Ese modelo de recombinación de la ruptura bicatenaria es en ese modelo en el que se planteaba la eliminación de algunos nucleótidos en las cadenas cortadas y la invasión, así como el desplazamiento y la replicación del DNA que originaba dos intermediarios de Holiday. Eso para que lo sepáis. Pero, en principio, la recombinación homóloga no cambia el ordenamiento lineal de los genes, pero sí que puede determinar que alelos quedan ligados en un único cromosoma y pasan por tanto juntos a la siguiente generación en la célula y por tanto en la descendencia de esos individuos. En principio, los procesos normalmente ya os digo que suelen ser la verdadera recombinación, es decir, que se vaya produciendo ese cambio o intercambio de información y se dé al final una segregación, como ya vimos en la meiosis, mezclada. En cualquier caso, para que eso se lleve a cabo, se puede deber, o mejor dicho, se tiene que dar, una serie de enzimas que participan en la recombinación homóloga. La recombinación homóloga que precisa del desenrollamiento de las hebras de DNA en esa escisión de las cadenas nucleotídicas, en la invasión de la cadena, en la migración de la rama y en la escisión adicional de la cadena con asociación para eliminar las uniones de Holiday, necesitan de las principales proteínas que se han estudiado en el caso de coli y que son REC-BCD. Esta proteína se une al DNA lineal en un extremo y se desplaza a lo largo del DNA bicatenario, desenrollando y degradando el DNA en una reacción que acopla la hidrólisis de ATP. El REC-B y el REC-D, que son realmente dos proteínas y que presentan actividad helicasa, son enzimas que presentan especificidad de secuencia, reconociendo una secuencia denominada chi, que es de 8 nucleótidos y que indica el punto donde ha de tenerse lugar esa recombinación. A partir de este punto se cesa la degradación de la hebra con el extremo 3' y se incrementa la degradación de la hebra con el extremo 5'. Se genera así un DNA de cadena sencilla con un extremo 3' al que se unirá la proteína RECA. La proteína RECA es la proteína central implicada en la recombinación homóloga, ya que se une al DNA monocatenario, lo envuelve y forma un filamento de proteína DNA. Rastrea además el DNA de doble hélice buscando secuencias complementarias a ese DNA monocatenario y se une al final al dúplex del DNA para formar un complejo entre ambas, formando esa estructura de triple cadena. La RECA cataliza el intercambio de hebras con la hebra simple para formar ese heterodúplex que llamamos la estructura o intermediario de Holiday. Y además la RECA promueve también el apareamiento del DNA con la formación de esos intermediarios de Holiday en la migración de la ramificación. El RUP-A, RUP-B y RUP-C son tres proteínas muy importantes, ya que RUP-A y RUP-B promueven la migración de la ramificación a velocidades mayores que RK, y RUP-A reconoce el intermediario de Holiday reclutando a RUP-B a su vez y dirigiendo la migración. RUP-C es el que resuelve las intersecciones de Holiday cortando las hebras de DNA cruzadas porque tiene actividad nucleasa. Por tanto, la recombinación homóloga es la responsable del fenómeno conocido como esa conversión génica o proceso de intercambio génico no recíproco que puede producir proporciones anormales de gametos después de la meiosis, si se hiciera mal. Se produce durante la reparación de errores de apareamiento entre las bases del heterodúplex del DNA. Y la recombinación específica puede llegar a darse por especificidad de sitio, ya que la recombinación específica de sitio es aquella que se requiere con homología en una región pequeña de secuencias de DNA. Esto significa
que después de lo que hemos visto hasta ahora, las funciones de este tipo de recombinación son la regulación de la expresión de ciertos genes, una programación de reordenamientos del DNA durante el desarrollo de muchos organismos o replicación de algunos DNAs de virus y plásmidos incluso. En este proceso se queda dirigido, por tanto, por proteínas que reconocen las secuencias específicas en el DNA diana, o también llamadas recombinasas, que actúan sobre secuencias cortas de 20 a 200 pares de bases asimétricas y no palindrómicas, reconoce y se une a dos sitios de recombinación en las moléculas de DNA diferentes o bien dentro de la misma molécula de DNA. Se realiza un corte también de una de las cadenas de DNA que tiene sitio específico de recombinación y la recombinasa se une a su vez al DNA en el sitio de corte de forma covalente y como actividad ligasa que vuelve a unir las hebras de DNA cortadas. Atendiendo a la orientación y la localización de los sitios de recombinación, el resultado puede ser la deleción, la inserción o la inversión. En cualquier caso, un ejemplo de esto sería el bacteriófago lambda. El bacteriófago lambda se ve que el DNA de lambda se puede integrar en el cromosoma bacteriano como un profago y replicarse con él en el proceso denominado lisogenia. Si bien es verdad que esto ya creo que os lo comenté, en los principios de la microbiología y estas cosas, ahí seguro que lo podéis ver, pero que sepáis que la recombinación tiene lugar en este caso tiene lugar entre el sitio ATTP del fago y el ATTB de la bacteria, es decir, que el proceso está mediado por una recombinasa modificada por el fago lambda, denominada integrasa o INT, que actúa entre los sitios de recombinación permitiendo el intercambio de hebras dentro de una secuencia central de nucleótidos, concretamente de 15 nucleótidos, compartidos por ATTP y ATTB. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.